Ahora debemos saber qué es el derecho social. El derecho social consiste en un grupo de principios y de reglas que buscan como único fin proteger, integrar y vigilar el adecuado comportamiento de los individuos dentro de una sociedad. Para iniciar, el proceso histórico del derecho nacional está relacionado con el derecho constitucional, el cual empieza a partir de 1830, en que se redacta la primera constitución ecuatoriana. La actual constitución en vigencia fue promulgada en 2008, siendo la 21ª en rendir el ordenamiento jurídico del país. En esta presentación nos basaremos a las constituciones más relevantes que determinan los derechos sociales. Como primera tenemos en 1830, cual fue gobernada por Juan José Flores, la cual vincula el derecho de la ciudadanía exclusivamente como élite y negaba expresamente este derecho a las personas que estuvieran bajo otra sujeción, como los trabajadores domésticos o agrícolas. Estos eran la mayoría los más pobres de la población, considerando que ellos no eran ciudadanos, por lo tanto no tenían derechos civiles ni políticos. En segundo lugar, está establecida en 1835. Como presidente estuvo Vicente Rocafuerte, donde se impulsó la atención sanitaria y vial, una de las prioridades del gobierno. Radicó en impartir una educación adecuada, por lo que varias escuelas fueron construidas y se trabajó para fortalecer el sistema educativo. Por otra parte, se construyó una infraestructura vial necesaria para desplazarse por el territorio nacional. En tercer lugar, en 1843, por segunda ocasión, fue nombrado el presidente Juan José Flores. Se caracterizó por su tendencia conservadora y fue catalogada como la Carta de la Esclavitud. Aquí también Flores firmó el llamado Tratado de la Virginia. Se refiere a la Declaración de los Derechos de Virginia. Fue un documento que proclamó que todas las personas tienen derechos naturales que les son inherentes. También estalla la Revolución Marxista el 6 de marzo de 1845 y terminó en 1859. Luego sigue la Constitución de 1845. Fue electo el presidente Vicente Ramón Roca. Este nos estableció en el texto constitucional la figura del habeas corpus. También garantiza la propiedad intelectual. Se gobernó una tendencia liberal. Luego tenemos 1869 con la presidencia de García Moreno. Esta norma fue conocida como la Carta Negra, dado que este presidente se transforma en una especie de dictador legal, con un amplio poder de veto. Le concedió a la Iglesia Católica un control sobre la enseñanza pública y la evangelización de los indígenas. También impulsó la religión católica a los ecuatorianos y obligó a los pueblos públicos a protegerla y hacerla respetar. Esta fue una tendencia conservadora, podríamos decirlo. Luego tenemos en 1878 como autoridad Ignacio de Veintimilla, quien estableció el sufragio universal. También eliminó la esclavitud de la República, que prohibió las penas de azote. De igual manera queda abolida la pena de muerte en los delitos políticos y en los crímenes comunes. En 1897 el general Eloy Alfaro Delgado, como presidente, se proclamó algunos derechos, como la libertad de conciencia y de algunos cultos. También puso en marcha un programa de obras públicas educacionales. La mujer fue admitida en el servicio público. Se estableció el registro civil. Se promulgó la ley que garantiza la libertad del pensamiento. Prohíbe el ingreso de comunidades religiosas en el país. También en 1928 fue electo el presidente Isidro Ayora, a quien se dictaron políticas dirigidas a la salud pública, otorgó el derecho a la mujer de ejercer el voto y se establece el habeas corpus. Se reconoce la libertad de expresión como un derecho. En 1945, María Velasco Ibarra estableció la autonomía para las universidades. Se firmó el protocolo de Río de Janeiro. Los derechos de ciudadanía eran obtenidos a partir de los 18 años. Se crea el Tribunal Superior Electoral. Tuvo una tendencia liberal. Luego, en 1967, como autoridad Otto Arrozamena Gómez, garantiza la libertad de expresión. Los ciudadanos tenían derechos a la seguridad social y protección en el caso de tener algún tipo de discapacidad. También especial atención a familias numerosas y disminución y exención de las obligaciones tributarias. También se prohíbe el trabajo a los menores de 14 años, donde Ecuador se transformó en un país petrolero, garantizando así nuevas tecnologías y avances para una mejor calidad de vida. Tuvo una tendencia conservadora.
Y por último tenemos la Constitución del 2008, en la presidencia de Rafael Correa, la cual garantiza las políticas de prevención de las discapacidades y de manera conjunta con la sociedad y familia establecen derechos a las personas y grupos de atención prioritaria. Vincula y relaciona los derechos sociales a la noción andina del summa causa, es el buen vivir. Existe el derecho al agua, a la alimentación y a la soberanía, otorgado derechos a la naturaleza. Cabe recalcar que por primera vez se declara al Ecuador como un estado constitucional y pluricultural. Esto significa que los pueblos indígenas tienen reconocimiento en su derecho de autodeterminación, también determinando que los derechos sociales están derivados de los derechos de primera generación, como son civiles y políticos; segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales; tercera generación, derechos colectivos o de los pueblos; cuarta generación, derechos de la libertad de expresión e información, dado que son facultades o derechos inherentes, que todos los seres humanos, por lo tanto, antecedemos a prevalecer sobre cualquier otro compromiso. Consecuentemente, son derechos que ninguno puede perder o conceder. En mi criterio, a lo largo de la historia, el derecho, gracias a su principio de progresividad, ha ido hacia adelante conforme a la sociedad ha avanzado, donde la Constitución va garantizando en cada reforma y en cada cambio, poco a poco, los derechos de los ciudadanos, reconociendo especialmente a las personas excluidas, discriminadas, las que carecen del reconocimiento dentro de su entorno, tomando en cuenta que este cambio que se ha surgido es con un único objetivo: mejorar los derechos que tenemos como ciudadanos, haciendo valer nuestras opiniones, dándonos a conocer que nuestro derecho termina cuando comienza el derecho de otra persona. Siendo un país democrático, determinando que estos derechos están relacionados con la dignidad del ser humano, defendiendo la importancia de la integración personal a través de aspectos importantes como es el acceso al mercado laboral, el derecho a la sanidad o a la educación. Muchas gracias.